Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy voy a hablar de un libro que se publicó en 1990 y que a partir de entonces se ha vuelto un clásico de la literatura estadounidense. Es un libro que se lee muchísimo en las preparatorias, por ejemplo, y que convirtió al autor Tim O'Brien en un autor muy querido y muy conocido en Estados Unidos. La verdad es que el título en español como que no te llama mucho la atención porque le pusieron un título larguísimo que es Las cosas que llevaban los hombres que luchaban. Así lo publicó Anagrama. En inglés solamente se llama Las cosas que llevaban, ¿no? Lo deja mucho más corto y mucho más sencillo. Pero bueno, este es un gran libro de Tim O'Brien. No es el primero que él publicó, es su tercer libro, pero digamos que, como les decía, este es un libro que lo vuelve un autor fundamental en la literatura en Estados Unidos. Ahora, pues, ¿de qué va este libro? Este libro cuenta la historia de un grupo de soldados que está luchando en Vietnam. De hecho, Tim O'Brien, cuando en la dedicatoria de este libro lo dedica a sus compañeros de la compañía Alfa, ¿no? Tim O'Brien, él estuvo en Vietnam, regresó y bueno, él trata de contar la historia de lo que vivieron ahí, las experiencias que tuvieron como soldados. Este libro es interesantísimo de muchas maneras, puede ser leído de muchas formas. En primer lugar, podríamos decir que es una colección de cuentos, pero también podríamos decir que es una novela. Los personajes son los mismos en todos los cuentos, o sea, se repiten, y el mismo Tim O'Brien es un personaje dentro de estas historias, dentro de estos cuentos. Pero lo que yo quiero decir es que podemos leerlo de las dos maneras, como una novela de principio a fin, todo corrido, y también podemos leerlo como un grupo de cuentos que pueden leerse en desorden y puede leerse uno u otro y no necesariamente todos. Entonces, este libro nos ofrece esa posibilidad. Bueno, pues les decía, cuenta la historia de este grupo de soldados. El que es ahí como el líder es Jimmy Cross, y él es el personaje que va a ir como guiándolos a todos a través de esta experiencia de la guerra y lo que pasa después. Entonces, el libro es un ejercicio sobre cómo contar un evento tan traumático y tan frustrante como es la guerra. El primer cuento, que se titula Las cosas que llevaban, a mí me parece una extraordinaria obra de ficción, me parece uno de los mejores cuentos que he leído, porque es casi una lista, ¿no? Nos va diciendo qué es lo que los soldados van cargando en sus mochilas, y bueno, cargan de todo, obviamente, ¿no? Sus cosas básicas para sobrevivir, comida, armas, pero también llevan amuletos, llevan fotografías, llevan recuerdos, llevan muchísimas cosas que no son realmente objetos, ¿no? Llevan pues la añoranza, llevan el recuerdo, la nostalgia, llevan el miedo, llevan todas estas cosas cargando en sus mochilas y cargando con ellos, ¿no? Entonces, esta historia abre la colección o abre la novela, depende de cómo lo quieran ver, y nos enganchamos desde el primer momento, y nos enganchamos aún más cuando nos damos cuenta que Tim O'Brien está ahí como personaje. Entonces es un gran ejercicio de creación porque, bueno, él se va a poner ahí como un personaje, y mucho de lo que sucede, pues yo supongo, y bueno, todos suponemos que sí, son experiencias que tuvieron durante la guerra de Vietnam, pero él las ficcionaliza. Ahora, en entrevistas Tim O'Brien ha dicho que por qué él escribió estas historias, y ha escrito también más sobre la guerra de Vietnam, y él dice que él se dio cuenta en ese tiempo cuando estaba allá, que la única forma de sobrevivir, o que las historias y los cuentos nos sirven para sobrevivir. Él cuenta, les decía en estas entrevistas, que bueno, se reunían por las noches y lo que hacían los soldados era contarse sus historias, contarse anécdotas unos a otros, y eso es lo que los mantenía vivos, y eso es lo que los mantenía con la esperanza de que iban a regresar a casa. Como les decía, estos cuentos abarcan de todo, ¿no? No solamente lo que pasa ahí, pero también lo que pasa cuando regresaron ya a Estados Unidos después de Vietnam, y que después de un evento tan traumático para todos ellos, y cómo es que viven esa experiencia de haber regresado, y cómo es que la comparten con sus familias. Entonces, pues cuando hay un cuento muy hermoso, cuando le preguntan, que su hija le pregunta a uno de ellos que si mató a alguien en la guerra, y él le contesta que no, y de ahí deriva todo el cuento. Ahora, mi cuento favorito, bueno, aparte de las cosas que llevaban, que les digo que es el primero con el que abre la colección y que nos encanta, mi cuento favorito
también es el de cómo contar una historia de guerra verdadera. Y él dice que es casi imposible, ¿no?, contar una historia de guerra verdadera, pero hace este intento y hace este ejercicio de metaficción, donde al decirnos cómo contar una historia, está contando una historia. Entonces, Tim O'Brien pues no es un escritor improvisado, no es o que esté sin muchos recursos, al contrario, o sea, él al contar esta historia y al decirnos cómo escribirla, pues nos está dando una gran obra de ficción y un gran cuento que es muy divertido leer y que es una reflexión también sobre la literatura. A mí este cuento me parece extraordinario, tiene un gran aprendizaje. De hecho, el cuento mismo dice que una historia sobre la guerra no puede ser moral, no puede tratar de querer enseñarnos algo, más bien tiene que reflejar lo que realmente pasó y lo que estaban experimentando los que participaban de ella. Entonces, es una historia muy rica donde se habla de estos dos niveles, ¿no? Se habla del nivel de la realidad, pero también está incluida la metaficción y está incluida la historia de lo que pasa con estos soldados que estaban allá. Entonces, bueno, Tim O'Brien, como les decía, es un autor muy, muy querido en Estados Unidos. Vive en Texas, me parece, con su esposa y bueno, todavía da entrevistas. Es un hombre así súper sencillo que siempre sale con una gorra y entretiene mucho, es muy divertido. Ahora, no quiero decir que este libro nada más sea una colección de pasajes tristes y de las experiencias que tuvieron. También tiene muchos momentos de humor, tiene momentos donde ellos regresan a sus vidas antes de la guerra y entonces cuentan sus experiencias y anécdotas y cuentan sus historias de amor y hablan de la esperanza de regresar y de volver a encontrarse, ¿no? Por ejemplo, el teniente Cross, que siempre está pensando en Marta y llega un punto en que se da cuenta que ella ya no le responde y dice, bueno, pues escribe mi historia para ver si ella la lee y así logro que me responda, ¿no? Entonces también tiene este toque de humor y de la vida cotidiana y de lo que pasaba. No quiero que piensen que es una historia donde solo vamos a oír o a leer sobre experiencias tristes, ¿no? Entonces, es un libro muy entretenido, que lees muy rápido. Como les decía, se ha vuelto en un clásico de la literatura norteamericana, es muy leído en Estados Unidos, incluso ahora, y creo que lo que nos deja muy valioso es que es una reflexión sobre la guerra, pero sin hacérnoslo tan explícito, ¿no? Nos dice qué es lo que experimentan ellos, qué es lo que pasa cuando regresan, y también es una reflexión sobre lo que es el papel fundamental que tienen las historias para que podamos todos seguir viviendo, no nada más los soldados, ¿no? Las historias, contarnos historias, compartirnos historias es lo que nos hace seguir adelante y es lo que dice Tim O'Brien y lo que quiere plasmar aquí. Entonces, bueno, pues ojalá se animen a leer este libro y le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.